mi vida dio un giro completo la noche en que mi padre, por accidente, se equivocó de habitación y se acostó a mi lado pensando que era mi madre. Fue un momento que empezó con extrañeza y terminó convirtiéndose en algo que jamás imaginé, para que lo entiendan. Permítanme presentarme. Me llamo Alma, tengo 22 años y aún vivo con mis padres, Ricardo de 52 y Isabel de 49. Nuestra casa en el barrio de Triana en Sevilla es sencilla, pero llena de rutinas. Mis padres tienen ese matrimonio típico donde los fines de semana son sagrados para sentarse juntos, abrir una botella de buen vino de Jerez y conversar sobre todo y nada al mismo tiempo. Solo que esa noche las cosas se salieron por completo de lo normal. No sé cómo será en su casa, pero en la mía. El fin de semana siempre tenía la misma escena. Mi padre y mi madre sentados en el sofá del salón con una copa en la mano y riéndose de cualquier cosa. Era como un ritual para ellos, ¿saben? Trabajaban tanto durante la semana que cuando llegaba el sábado, parecía que el mundo podía acabarse siempre y cuando la copa estuviera llena y las risas garantizadas. Yo lo encontraba gracioso y un tanto predecible. Ya sabía que, al final, mi madre iría a la habitación toda risueña y mi padre tropezaría por los pasillos. Para mí aquello era rutina. Los miraba. Me reía desde lejos y volvía a mi mundo, en el móvil o el ordenador. Con el tiempo, empecé a prestarles más atención. Creo que fue porque me di cuenta de cómo mi padre siempre se ponía más hablador después de unas copas de más. No era de los que bebía todos los días, pero cuando lo hacía hablaba más de la cuenta. Mi madre lo encontraba tierno, pero yo lo encontraba curioso. Era como si se convirtiera en otra persona por unas horas. Una de esas noches fue diferente. Sucedía el sábado pasado. Estaban en el salón como siempre, solo que esta vez mi padre parecía más animado de lo normal. Hablaba alto. Contaba unas historias de su tiempo de soltero y mi madre solo se reía. Yo estaba en la cocina preparando un bocadillo de jamón serrano, pero no pude evitar escuchar cada palabra. Decía cosas como, ay, porque yo era el galán, Isabel, y tú me conquistaste porque sabías cómo volverme loco. Me quedé allí riéndome sola. Mi padre tiene unas salidas que en el momento no sabes si reírte o si te da vergüenza ajena. Después del bocadillo, me fui a mi habitación y me encerré. ¿Saben esa sensación de que algo diferente va a pasar? No sé explicarlo, pero esa era la sensación que tenía esa noche. Quizás fue porque mi padre estaba más ruidoso de lo normal o porque primera vez realmente me fijé en cómo actuaba en esos momentos. Solo sé que aquello me estuvo dando vueltas en la cabeza mientras intentaba distraerme con vídeos en el móvil. Y fue entonces cuando empecé a pensar, mis padres tendrían esas conversaciones locas cuando yo era niña. Siempre fueron tan abiertos entre sí. Porque de repente parecía que estaba descubriendo un lado de ellos que nunca antes había notado. Mi padre, sobre todo, siempre lo vi como ese hombre serio y metódico, pero con una copa en la mano se convertía en otro hombre, casi como si hubiera dos versiones de él. Y esa noche sentí una curiosidad extraña por entender más sobre ese lado. Antes de dormir, a uno y a mi madre decir algo sobre ir a la habitación porque ya era tarde. Mi padre, claro, siguió en el salón con su aire un poco perdido entre la televisión y la botella. Apagué la luz, pero no pude conciliar el sueño de inmediato. Me quedé pensando en cómo esos momentos revelan cosas que normalmente no percibimos en el día a día. Fue un pensamiento suelto, un poco aleatorio, pero que terminó siendo importante después. Porque al final de cuentas esa noche no iba a ser solo un sábado más. Yo solo no lo sabía aún. Era un sábado como cualquier otro. Mis padres estaban en el salón riéndose a carcajadas y divirtiéndose con la típica copita de fin de semana. Siempre les había gustado sentarse en el sofá, conversar sobre cosas del pasado y recordar historias. Era un tipo de ritual, casi como si ese momento fuera el alivio de todo el peso de la semana. Esta vez mi padre parecía más suelto de lo normal.
Había bebido unas copas de más y su voz resonaba por toda la casa. Incluso mi madre, que siempre lo acompañaba al mismo ritmo, decidió parar antes que él. Se despidió con esa risa peculiar y subió a la habitación, dejando a mi padre solo en el salón. Yo estaba en mi habitación acostada en la cama, pero no lograba dormir. La ventana abierta dejaba que el sonido de las risas de mi padre llegara hasta mí, mezclado con la televisión encendida. Me quedé en el móvil distraída mientras imaginaba cuánto estaba disfrutando ese momento suyo, como olvidándose del mundo después de un rato. El silencio comenzó a adueñarse de la casa. Solo se escuchaba el sonido de sus pasos un poco pesados caminando por el pasillo. Y fue en ese momento que algo me detuvo. No sé por qué, pero sentí que algo diferente iba a pasar. Quizás fue intuición, quizás solo era mi cabeza creando cosas. De repente, la puerta de mi habitación se abrió despacio. Me parecía extraño porque nadie entra en mi habitación sin llamar. Cuando miré, era él, mi padre, con ese aire, un poco perdido, sujetando la puerta como si estuviera tratando de ubicarse. Por un segundo pensé en preguntarle qué quería, pero me contuve. Dio un paso hacia adentro y dijo, con la voz un poco pastosa, «Isabel, estoy aquí». En ese instante, mi corazón se disparó. Realmente creía que había entrado en la habitación de mi madre. Mi primera reacción fue querer avisarle que estaba en el lugar equivocado, pero algo me detuvo. Me quedé quieta, solo observando mientras se acercaba confuso y se sentaba al borde de mi cama. No se dio cuenta de nada, solo se acomodó a mi lado y suspiró como queriendo dormir. Yo seguía inmóvil tratando de entender qué estaba pasando. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo y, al mismo tiempo, algo dentro de mí despertó. Una curiosidad extraña, casi como si quisiera ver hasta dónde llegaría aquello. Mi corazón se aceleraba mientras él se acomodaba en la cama, totalmente ajeno a que no era la habitación de mi madre. Yo seguía inmóvil tratando de procesar la escena. Pero una idea loca empezó a surgir en mi cabeza. ¿Y si no decía nada? ¿Y si lo dejaba creer que estaba con mi madre solo por diversión, no para llevarlo lejos, solo para ver qué haría? Lo sé, parece una locura. Pero en ese momento era como si la situación me estuviera llamando a jugar un juego que ni yo sabía cómo iba a terminar. Entonces, en lugar de corregir su error, decidí seguirle el juego. «Ricardo», dije imitando el tono de voz suave de mi madre. Él se giró hacia mí con los ojos entrecerrados, tratando de enfocar en la oscuridad. Contuve la risa. Realmente creía que yo era ella. «Isabel», preguntó arrastrando las palabras. «Soy yo, amor», respondí con la voz más convincente que pude. Él soltó un largo suspiro y se relajó aún más, como si el peso del mundo se hubiera quitado de sus hombros. Me quedé allí divirtiéndome con la situación. Era gracioso ver cómo estaba tan perdido que no lograba darse cuenta de nada raro. Por un momento intentó tomar mi mano, pero me escurrí suavemente, riéndome por dentro. Murmuró algo sobre el día cansado que había tenido y cómo solo quería dormir. Aproveché para sacar conversación, fingiendo ser mi madre. «Trabajaste mucho hoy, ¿verdad? Mereces descansar». Él sonrió de lado, sin abrir los ojos, y asintió con un sonido bajo. Era extraño, pero me estaba gustando lo cómodo que parecía estar allí. Sabía que no debía, pero había algo fascinante en jugar con esa situación sin que él sospechara nada. Estuvimos así por unos minutos. Él decía cosas inconexas y yo respondía como si fuera mi madre. Era como si hubiera entrado en un teatro improvisado donde el papel principal era engañar a mi padre sin que él se diera cuenta. La sensación de control, de estar al mando de esa escena, era casi adictiva. Sabía que no iba a llevar esto lejos. Era solo una broma, algo para pasar el tiempo y explorar una situación inusual. Pero en ese momento no podía negar que aquello estaba siendo más divertido que cualquier cosa que hubiera pasado en esa casa. No podía evitarlo. A cada segundo que pasaba, la situación se ponía más interesante.
Mi padre estaba allí acostado a mi lado, creyendo que era mi madre. Y yo tenía la oportunidad perfecta para jugar con eso. Una provocación inocente, solo, para probar sus límites y, claro, los míos. ¿Estás cansado hoy, amor?, le pregunté con la voz más dulce y suave que pude, fingiendo ser mi madre. Él giró la cabeza hacia mí con los ojos casi cerrados y soltó una risa baja, un poco. Pero contigo aquí me relajo. Aquello me hizo contener la respiración por un segundo. Estaba completamente inmerso en el juego, sin siquiera darse cuenta. Era casi gracioso. Le di una sonrisa de lado. Y decidí ir un poco más allá. Te lo mereces, ¿verdad? Trabajas tanto, creo que nunca te relajas de verdad, dije pasando la mano suavemente por su brazo. No era nada del otro mundo, pero lo suficiente para que él notara el gesto y reaccionara. Sí. Tienes razón, siempre sabes lo que necesito. Isabel soltó otro suspiro como si estuviera entregando todo el peso del día allí. Me acomodé un poco en la cama, acercándome lo justo para que las cosas se pusieran más interesantes. Sin tocarlo directamente, pero lo suficiente para sentir que él estaba atento, incluso en ese estado. Andas tan tenso, ¿sabías? Continué con la voz llena de dulzura. Creo que necesitas cuidarte más. Relajarte más conmigo. Él esbozó una ligera sonrisa y casi pude sentir el ambiente cambiando en la habitación. Era un juego peligroso, pero sabía que tenía el control. Podía parar cuando quisiera, pero no quería. No aún. Isabel, murmuró girando el rostro en mi dirección como queriendo decir algo más, pero sin lograr encontrar las palabras. ¿Qué pasa, amor?, pregunté, inclinándome ligeramente hacia él, manteniendo el tono provocativo. ¿Puedes hablar? Estoy aquí. Él sacudió la cabeza, riendo bajo de nuevo como avergonzado. Sentí el calor subir por mi rostro, pero seguí en mi papel. Era fascinante ver hasta dónde llegaría y, por más extraño que fuera, aquello me estaba resultando casi divertido. Pasé los dedos suavemente por la sábana, fingiendo dibujar algo solo para crear un poco más de movimiento y ver si reaccionaba. Y reaccionó. Extendió la mano como queriendo tomar la mía, pero dudó. «¿Está todo bien, Ricardo?», le dije casi susurrando. «Puedes estar tranquilo. Yo te cuido». Así el juego continuó. Me estaba divirtiendo jugando con la situación, pero sin perder el control. Era como estar en un escenario donde yo escribía cada línea, cada movimiento y él, sin saberlo, seguía el guión perfectamente. Estaba allí tratando de mantener el control de la situación. Pero algo dentro de mí comenzaba a cambiar. Era como si la tensión de ese momento hubiera encendido una chispa que no sabía que existía. Mi corazón latía más rápido y cada gesto suyo parecía adquirir un significado mayor. Él continuaba con los toques suaves. Pero ahora había algo diferente en la forma en que su mano se deslizaba por mi brazo, por mi hombro. Era un toque, vacilante, pero cargado de una energía que hacía que el aire entre nosotros pareciera más denso. No me movía, pero mi respiración era más rápida y sabía que él podía percibirlo. «Isabel, estás tan diferente hoy», murmuró con la voz ronca y baja, casi como un susurro. Debería haber parado allí. Lo sabía, pero en ese momento algo dentro de mí se rindió a resistir. Era como si toda esa tensión acumulada necesitara una salida, una respuesta. Y sin pensar, dejé que mi mano tocara suavemente la suya como si fuera una señal silenciosa de que estaba bien continuar. Él se detuvo por un segundo como si hubiera entendido el mensaje y entonces se acercó aún más. El calor de su cuerpo parecía envolver él mío y sentí mi corazón dispararse de una forma que nunca antes me había sucedido. «Ricardo», dije en un tono que apenas reconocí como mío. No hubo más palabras después de eso. El silencio se llenó solo de gestos, toques y la forma en que nuestros cuerpos parecían moverse en sintonía como si todo estuviera fuera de nuestro control. Pero al mismo tiempo tan correcto en ese instante. Era como si el mundo se hubiera detenido y nada más existiera aparte de ese momento.
Sabía que lo que estaba sucediendo iba a cambiarlo todo, pero en ese momento no podía pensar en nada más, solo en el calor, la proximidad y la sensación de estar cruzando una línea de la que no habría vuelta atrás. Cuando todo finalmente se calmó, me quedé allí acostada a su lado, escuchando su respiración tranquila, mientras el peso de lo que acababa de pasar comenzaba a sentarse. Mi mente estaba confusa, llena de pensamientos y sentimientos que aún no lograba comprender, pero por encima de todo, sabía que nada sería igual después de aquella noche. La luz del amanecer, tenue y curiosa, se colaba por las rendijas de las persianas, pintando la habitación con tonos grisáceos. Me desperté, con un nudo en el estómago, el corazón aún galopando en mi pecho, como si la noche anterior hubiera sido un sueño febril, pero no lo era. A mi lado, el cuerpo de Ricardo yacía pesado y tranquilo, su respiración acompasada. Sentí el pulso en mis sienes, un eco de la electricidad que había recorrido mi cuerpo horas antes. La sábana de lino se había enredado entre nosotros, un testigo silencioso de la línea cruzada. Me levanté despacio con movimientos cautelosos, como si temiera despertar un oso dormido. Cada fibra de mi ser gritaba para salir de allí, para que el aire fresco de la mañana borrara el rastro de la noche. Me dirigí al armario buscando algo que ponerme. Mis ojos se posaron en mi bata de seda color borgoña, un regalo de mi tía, abuela de Granada, con detalles de encaje negro que se insinuaban en los bordes. Era una prenda que rara vez usaba, demasiado adulta para mis gustos habituales. Pero en ese momento me pareció la única armadura posible. Me la puse con lentitud, sintiendo la tela suave acariciar mi piel, un contraste extraño con la aspereza de mis pensamientos. La anudé firmemente a la cintura, como si con ello pudiera contener el caos que sentía por dentro. Mientras me preparaba, mi mente corría a 1000 por hora, reproduciendo cada palabra, cada toque, cada suspiro. La sensación de control que había sentido al inicio de la broma se había disipado, dejando paso a una mezcla de asombro y una extraña punzada de culpa. No por lo que había hecho, no del todo, sino por la forma en que lo había sentido. Hubo momentos en que mi cuerpo había respondido sin mi permiso, momentos en los que la fantasía se había entrelazado con la realidad de una manera inquietante. Cuando Ricardo se removió en la cama, mi corazón dio un vuelco. Se estiró perezosamente, con un gemido suave, y luego abrió los ojos. Durante un instante, sus ojos castaños se encontraron con los míos. Un destello de confusión cruzó su rostro. Mis entrañas se encogieron. ¿Se daría cuenta? ¿Recordaría algo? Mi respiración se contuvo esperando la revelación, la explosión. Isabel, murmuró, su voz aún ronca por el sueño y quizás por el vino de la noche anterior. La voz de mi madre. Un alivio momentáneo me invadió, seguido de una punzada de algo más complejo. Él todavía creía que era ella. ¿Qué tal dormiste, cariño?, logré decir, mi voz sonando más tranquila de lo que me sentía. Me acerqué a la ventana y abrí las persianas por completo, dejando que la luz del sol inundara la habitación. La claridad lo envolvió y vi cómo sus ojos se entrecerraban ante el brillo. Como un tronco, mi amor, respondió incorporándose un poco. Aunque tuve un sueño raro, o no sé si fue un sueño. Frotó los ojos y yo contuve la respiración. El corazón latiendo a 1000. Tú me cuidaste anoche. Recuerdo algo de tu voz, tan suave. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero logré mantener la compostura. Claro, mi vida. Te arropé bien. Estabas un poco perdido. Las copas. Ya sabes. Le dediqué una sonrisa forzada mientras mi mente buscaba desesperadamente una salida. La bata de seda se sentía ahora como una segunda piel protegiéndome de su mirada. Él asintió lentamente como si intentara unir las piezas de un rompecabezas. Sí, eso debe ser. El vino de Jerez a veces me juega malas pasadas. Pero fue un sueño muy vívido. Parecía tan real. Miró a su alrededor, la confusión aún presente en sus ojos. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en los detalles de mi habitación.
mi tocador lleno de mis perfumes juvens, el póster de un grupo de flamenco que tanto me gustaba. La pila de libros de literatura española a un lado de la cama. Su mirada se detuvo en el espejo de mi tocador, donde un pañuelo de seda rojo con motivos de claveles, un regalo de una amiga de Córdoba, estaba elegantemente atado a la base de una lámpara. Un pequeño toque personal que Isabel nunca usaría. Noté cómo sus ojos se abrieron ligeramente. El color subió a mis mejillas, un calor incómodo. Había estado tan absorta en mi papel que no había considerado las trampas visuales. Alma, murmuró, su voz ahora un susurro lleno de asombro, desprovisto de la dulzura de su Isabel. El color abandonó su rostro y en ese instante supo la verdad. La cortina de la confusión se desvaneció, revelando una cruda realidad. Sus ojos se fijaron en los míos y no había rastro de alegría en ellos. Solo una mezcla de horror y una vergüenza abismal. El silencio que siguió fue el más pesado que jamás había experimentado. Mis oídos zumbaban y el sonido de mi propio corazón parecía resonar en toda la habitación. Él se levantó de la cama, sus movimientos ahora bruscos, torpes. Su rostro estaba pálido y vi cómo sus puños se apretaban a los lados. La mirada que me lanzó no era la de mi padre cariñoso y risueño, sino la de un extraño asustado y de alguna manera traicionado. ¿Qué hiciste, Alma? Logró articular, su voz apenas un hilo. No era una pregunta, sino una acusación. El tono. La forma en que pronunció mi nombre, sin el mi hija o el mi niña de siempre, fue como una bofetada helada. Yo no pude responder. Mis labios se negaron a formar palabras. Solo podía mirarlo, atrapada en la red de mi propia broma. La bata de seda, que minutos antes me había parecido una armadura, ahora se sentía como una prisión, revelando mi vulnerabilidad. El sol, que antes había traído alivio, ahora se sentía como un foco, exponiéndome por completo. La atmósfera se cargó de una tensión insoportable. Era como si un cristal invisible se hubiera roto entre nosotros y no había forma de repararlo. Sabía que habíamos cruzado una línea, no solo él, sino yo, y la consecuencia de ese cruce empezaba a manifestarse de la manera más dolorosa posible. El aire se había vuelto espeso, casi tangible, cargado con el peso de lo inconfesable. La mirada de Ricardo me taladraba y sentí que cada fibra de mi ser se encogía bajo su escrutinio. No había reproche, no había ira explícita, solo una profunda y helada desilusión. Mis labios se movían intentando formar una disculpa, una explicación, cualquier cosa que pudiera llenar el abismo que se había abierto entre nosotros, pero no salió nada. La bata de seda, que antes me había parecido un manto de protección, ahora se sentía como una burla. Una pieza de un disfraz que no tenía lugar en la cruda realidad de ese momento. Él dio un paso atrás, luego otro, como si mi mera presencia lo quemara. Su mano tembló ligeramente mientras se la llevaba a la frente, como si intentara despejar una neblina de su mente. Alma, ¿qué ha pasado?, susurró, la voz apenas audible. Un eco de la autoridad que solía tener. Era como ver a un roble imponente doblarse bajo el peso de una tormenta inesperada. No pude sostener su mirada. Mis ojos se desviaron hacia el suelo, hacia la alfombra persa que Isabel había comprado en un viaje a Marruecos con sus intrincados diseños que ahora parecían burlarse de la sencillez de mi propia existencia. La culpa. Esa compañera silenciosa que había ignorado durante la broma, ahora se manifestaba en un dolor agudo en mi pecho. Había cruzado una línea, sí, pero lo más grave era la reacción, la fractura irreparable en la mirada de mi padre. Yo no sé, logré balbucear. Una mentira patética que sonó hueca incluso para mis propios oídos. Quería retroceder, el tiempo, borrar la noche, la curiosidad, el juego. Quería volver a la rutina predecible de los sábados por la noche, a las risas inofensivas de mis padres. Ricardo se detuvo frente al espejo de mi tocador, el mismo donde segundos antes su mirada había caído en el pañuelo rojo. Sus ojos se fijaron en su propio reflejo.
luego en el mío que se asomaba detrás de él. Era como si estuviera viendo dos versiones de sí mismo, una antes de la revelación, otra después. Sus manos se aferraron al borde del tocador, sus nudillos blanqueándose. Pensé que eras tu madre, dijo, su voz un poco más fuerte, pero aún teñida de una incredulidad dolorosa. Estaba tan confuso. ¿Por qué? ¿Por qué no dijiste nada, Alma? Su pregunta, simple y directa. Fue un golpe más certero que cualquier grito. Esa era la pregunta clave. ¿Por qué no había dicho nada? La respuesta era compleja, retorcida, nacida de una curiosidad insana y de la emoción de un juego prohibido. Pero no podía expresarlo. No podía decirle que había disfrutado del control, de la cercanía, de esa extraña intimidad. Mi silencio se volvió una barrera impenetrable levantada entre nosotros. Respóndeme, por favor, exigió, y en su voz había ahora un tono que no reconocí, una mezcla de desesperación y furia contenida. Sus ojos, antes llenos de pánico, ahora brillaban con una intensidad sombría. Era como si el hombre que yo conocía se estuviera desvaneciendo, revelando una versión más oscura y aterradora. Mis rodillas temblaron. Me sentía pequeña, vulnerable, como cuando era una niña y había roto un jarrón precioso de Isabel. Pero esto era 1000 veces peor. Esto no era un objeto, era la confianza. La relación, la dinámica familiar. Sentí un deseo abrumador de desaparecer, de convertirme en aire. Mis manos buscaron inconscientemente los pliejes de mi bata, aferrándose a la tela como si ésta pudiera protegerme del desastre que se cernía sobre mí. Los encajes negros de las mangas, que antes me habían parecido sensuales, ahora se sentían como cadenas, atrapándome en mi propia mentira. No lo sé, papá, logré susurrar, las lágrimas comenzando a picar en mis ojos. Solo pensé que era divertido. La palabra divertido sonó tan grotesca en el silencio que siguió como una burla cruel a la seriedad de la situación. Ricardo cerró los ojos exhalando lentamente, como si intentara contener una explosión. Cuando los abrió de nuevo, había una frialdad en ellos que nunca antes le había visto. Se apartó del tocador y, por un momento, me pareció que iba a irse, a huir de la habitación, de la casa, de mí, pero no lo hizo. En cambio, su mirada se posó en un pequeño objeto sobre mi mesita de noche. Una pulsera de cuentas de madera que había traído de un festival de flamenco en Triana, un regalo de un amigo. Era un objeto insignificante, pero para él, en ese momento, pareció cobrar un significado particular, como si confirmara que no era Isabel. Esto tiene que quedarse entre nosotros, Alma, dijo. Su voz baja y gélida. La sentencia cayó sobre mí como una losa. Nadie, absolutamente nadie, puede saber lo que pasó aquí esta noche. El secreto. Esa era la solución, enterrarlo, ocultarlo, fingir que nunca había existido. Pero las palabras, pronunciadas con tal frialdad, no ofrecían consuelo. En lugar de alivio, sentí una claustrofobia abrumadora. Un secreto de esa magnitud entre nosotros dos sería una carga. Una cadena invisible que nos uniría de una manera retorcida y dolorosa. Era como si el aire de la habitación se hubiera vuelto más pesado, asfixiante. Sabía que la casa, que antes era un refugio, se convertiría en una prisión y que cada mirada, cada silencio estaría cargado con el peso de esa noche. La broma había terminado y las consecuencias, mucho más graves de lo que pude imaginar, apenas comenzaban a desplegarse. La mañana siguiente se sintió como una eternidad congelada. El desayuno fue un campo de batalla silencioso, cada crujido de tostada y tintineo de cubiertos resonando con una intensidad insoportable. Isabel, mi madre, ajena al torbellino que nos consumía a Ricardo y a mí, hablaba con su habitual vivacidad sobre los planes para el fin de semana en la Sierra de Aratena, un lugar que siempre había evocado en mí imágenes de libertad y aire puro, pero que ahora se sentía como una prisión lejana.
Me sentía atrapada, mi garganta seca, la comida sin sabor. Mi mirada se cruzó fugazmente con la de Ricardo y en sus ojos vi una confirmación tácita del pacto de silencio. Un entendimiento doloroso que ahora nos unía de una forma perversa. El calor de su mirada, el que una vez me había reconfortado, ahora me quemaba. Mi ropa para ese día era un intento inconsciente de camuflaje. Opté por un vestido de lino suelto color tierra, con mangas 3/4 y un cuello discreto, complementado con sandalias planas de esparto. Era mi uniforme de chica de casa, tan opuesto a la bata de seda de la noche anterior. Quería desaparecer, mezclarme con las paredes encaladas de nuestra casa andaluza. Borrar cualquier rastro de la alma de la noche anterior. Los días que siguieron se convirtieron en una danza de evasión. Ricardo y yo nos movíamos por la casa, como fantasmas, nuestros caminos cruzándose solo por necesidad y siempre con la mirada baja. Las risas y las charlas espontáneas que solíamos compartir se habían desvanecido, reemplazadas por un silencio denso y cargado. Era como si un velo invisible se hubiera tendido entre nosotros, separándonos del resto del mundo y de Isabel, que, para mi asombro y alivio, no parecía notar nada inusual. Su optimismo y su constante ajetreo la mantenían en su propia burbuja, y aunque eso me generaba una extraña culpa, también me ofrecía un respiro. Una tarde, mientras ayudaba a Isabel a preparar la cena, sentí la necesidad de aire. La cocina se sentía sofocante. El aroma a ajo y aceite de oliva, normalmente reconfortante, ahora me asfixiaba. Salí al pequeño patio interior. Ese oasis de azulejos y macetas de geranios que tanto amaba mi madre. El sol de la tarde bañaba las paredes con un resplandor dorado, pero yo no sentía su calidez. Ricardo estaba sentado en el banco de piedra, puliendo sus zapatos de cuero. Una vieja manía suya. Sus zapatos, siempre impecables, eran un reflejo de su obsesión por el orden y la disciplina, una disciplina que ahora sentía que había resquebrajado. Me quedé de pie a unos metros de él, mis manos aferradas a los bordes de mi vestido. Los nudillos blancos. El silencio se prolongó solo, roto por el suave roce del cepillo contra el cuero. Finalmente, él levantó la vista. Sus ojos, antes llenos de pánico, ahora llevaban una expresión de cansancio profundo, casi de resignación. ¿Necesitas algo, Alma?, preguntó, su voz monótona, desprovista de cualquier emoción. El tono de su voz me dolió más que cualquier grito. Era la voz de un extraño. Yo no sé qué decir, papá, admití, mi voz apenas un susurro. Las palabras que quería decir, las disculpas, las explicaciones, se negaban a salir. Él suspiró, dejando a un lado el cepillo y el zapato. Se pasó la mano por el pelo. Un gesto de frustración que reconocí. No hay nada que decir, Alma. Lo hecho está. Sus palabras fueron un muro erigido entre nosotros con una finalidad dolorosa. Lo importante es que esto no salga de aquí. Por el bien de todos. Sentí una punzada en el pecho. Por el bien de todos o por el bien de su reputación, su matrimonio, su vida perfecta. La ironía de la situación me amargó. Había entrado en un juego por curiosidad y ahora estaba atrapada en un secreto que nos consumiría a los dos. Mamá, me atreví a preguntar. Mi voz apenas audible. Ella nunca lo sabrá. Ricardo me miró fijamente, sus ojos oscuros y serios. No, jamás. La palabra jamás se sintió como una condena, una promesa implacable que nos ataría para siempre. Se levantó del banco y por un momento pensé que se acercaría, que me ofrecería algún tipo de consuelo o que incluso me regañaría, pero en su lugar simplemente se dirigió hacia la puerta trasera, dejando los zapatos y el cepillo a un lado. Mientras lo veía alejarse, noté algo. Su paso era diferente, menos firme, como si llevara un peso invisible, y en su espalda, a pesar de su postura erguida, había una tensión que no había notado antes. Era como si la noche anterior le hubiera robado algo más que el sueño.
Le había robado una parte de sí mismo y a mí una parte de mi inocencia. La sensación de ese secreto, ahora tan real y palpable, se incrustó en mi pecho como una astilla. La casa, que antes era un santuario, se había convertido en un lugar de silencios y miradas furtivas. La inocente broma había cobrado un precio, mucho más alto de lo que pude imaginar. Me quedé allí en el patio, sintiendo el peso del sol poniente, el aroma de los geranios y la fría sombra de un secreto que acababa de nacer. El juego había terminado, pero las consecuencias, lejos de disiparse, apenas comenzaban a tomar forma. El telón de una nueva y compleja trama se había levantado y yo, sin quererlo, era la protagonista. La tensión en nuestra casa de Triana se volvió un compañero constante, una sombra que se extendía por cada rincón. Ricardo y yo éramos dos actores en una obra silenciosa, fingiendo normalidad ante Isabel, cuya risa seguía siendo la banda sonora de un hogar que, bajo la superficie, se estaba desmoronando. Yo, Alma, me encontraba atrapada entre la culpa y una extraña, casi perversa, fascinación por el secreto que compartíamos. Cada vez que Ricardo y yo cruzábamos miradas, sentía una corriente eléctrica, una mezcla de vergüenza y una conexión prohibida que me asustaba y me atraía a partes iguales. Decidí sumergirme en el trabajo y en mis estudios de diseño de moda en la universidad. Era mi escape, mi refugio. Pasaba horas en el taller entre bocetos y telas ideando patrones. Un día, mientras experimentaba con un nuevo corte para un vestido. De noche, uno que buscaba acentuar la espalda, de una manera sutil pero atrevida, mi mente vagó hacia la imagen de la bata de seda. Era una prenda que ahora guardaba en lo más profundo de mi armario. Una especie de reliquia prohibida. Sin embargo, su recuerdo evocaba una sensualidad que nunca antes había percibido en mí misma. Mi estilo personal, que siempre había sido una mezcla de lo bohemio y lo andaluz, comenzó a cambiar. Empecé a usar faldas más largas y vaporosas, blusas de encaje que insinuaban más que revelaban, y el pelo suelto, a veces con una flor de jazmín que le daba un aire más maduro y misterioso. Quería proyectar una imagen de fuerza y feminidad, como si al cambiar mi exterior pudiera controlar el caos interior. Los zapatos de tacón bajo, de cuero suave y con un pequeño bordado de filigrana, se convirtieron en mis favoritos. Me hacían sentir elegante y arraigada a la tierra andaluza al mismo tiempo. Incluso incorporé pequeños accesorios de cuero y plata, sutiles, pero con un toque distintivo. Ricardo, por su parte, se volvió más distante, más absorto en sí mismo. Su rutina de pulir zapatos, que antes era una manía tranquila, ahora se convertía en una obsesión. Lo veía en el patio a cualquier hora con sus cepillos y cremas, perdido en el brillo del cuero. Era como si esa actividad le ofreciera un control que había perdido en otras áreas de su vida. Una tarde lo encontré en el salón con un zapato de vestir en la mano, tan concentrado que no notó mi presencia. Llevaba una camisa de lino abierta, dejando al descubierto una parte de su pecho. Y el aroma a tabaco y licor que siempre lo acompañaba era más fuerte de lo habitual. «Papá, ¿estás bien?», pregunté, mi voz un poco más suave de lo que pretendía. Él se sobresaltó, casi dejando caer el zapato. Me miró con esos ojos cansados y, por un instante, vi un destello de terror. «Sí, Alma». Solo pensando, murmuró, volviendo su atención al zapato. Su voz era áspera, casi un lamento. Ese día la grieta entre nosotros se hizo más profunda. Sentí que el secreto, en lugar de protegernos, nos estaba devorando lentamente. La casa, que antes era nuestro refugio, se había convertido en un laberinto de silencios y miradas robadas. Isabel, que siempre fue el ancla de nuestra familia, parecía flotar por encima de la tormenta, inconsciente de la marea que nos arrastraba. La noche del aniversario de boda de mis padres. El ambiente era extraño. Isabel había preparado una cena especial, paella de marisco, mi plato favorito y un flan casero. Se había vestido con su mejor mantón de Manila,
con sus intrincados bordados que parecían contar historias de siglos pasados. Ricardo, aunque algo pálido y con los ojos hundidos, intentaba mantener la compostura. Se había puesto su traje de lino más elegante, pero sus zapatos, a pesar de su reciente pulido, parecían reflejar una opacidad invisible. Durante la cena, Isabel no paraba de reír, recordando anécdotas de su juventud, de cómo se habían conocido en la feria de abril, bajo las luces de las casetas y el olor a jazmín y manzanilla. Yo intentaba sonreír, participar, pero mi mente estaba en otra parte, sintiendo el peso de la mirada de Ricardo sobre mí cada vez que mi madre se reía. Había un dolor en su mirada, una mezcla de arrepentimiento y algo más, algo que no lograba descifrar. Cuando llegó el momento del brindis, Isabel levantó su copa de vino blanco. Por muchos años más de risas y amor, dijo, mirándonos a Ricardo y a mí. Ricardo levantó su copa, pero sus manos temblaron ligeramente. Sus ojos se fijaron en mí. En ese instante, vi un desespero tan crudo que me heló la sangre. Fue un destello fugaz, pero lo suficiente para que mi corazón se encogiera. Luego, su mirada se posó en Isabel y una sonrisa forzada apareció en su rostro, una máscara para el tormento que sentía por dentro. Sí. Por muchos años más, dijo y bebió el vino de un trago. La cena continuó, pero la atmósfera se volvió insoportable para mí. Sentía que el aire se me acababa. Me levanté de la mesa excusándome para ir al baño. Una vez allí, me enterré y me miré en el espejo. Mi reflejo parecía ajeno a la tormenta que sentía dentro. Mis ojos estaban más oscuros, mi rostro más tenso. Mi vestido de lino, que había elegido para camuflarme, ahora me parecía una camisa de fuerza. Cuando regresé al comedor, Ricardo no estaba en la mesa. Isabel lo llamó preocupada. Ricardo, ¿dónde estás, cariño? El flan está esperando. Un silencio se apoderó de la casa. Isabel y yo nos miramos, una punzada de ansiedad en el aire. Escuchamos un ruido. Un golpe seco que venía del patio. Corrimos hacia allí, mi corazón latiendo, con fuerza en mi pecho. Lo encontramos desplomado junto al banco de piedra donde solía pulir sus zapatos. La botella de vino de Jerez estaba rota a su lado y un charco oscuro se extendía a su alrededor. Isabel soltó un grito ahogado y corrió hacia él, arrodillándose a su lado. Yo me quedé inmóvil en el umbral, mis ojos fijos en la escena. La imagen de mi padre, tan fuerte y metódico, ahora inerte, me golpeó con una fuerza devastadora. La culpa, que había sido una punzada, se convirtió en una espada que me atravesó el pecho. Había sido el secreto, la carga de nuestra noche, había sido mi juego. Isabel levantó la cabeza, sus ojos llenos de lágrimas y terror. Alma, llama a una ambulancia. Rápido, pero yo no podía moverme. Mi mente estaba en blanco, mi cuerpo, paralizado por el horror. La noche del aniversario de mis padres, que debía ser de celebración, se había convertido en una tragedia. Y en mi mente, una pregunta resonaba con una crueldad implacable. ¿Fui yo la causa? La respuesta, en ese momento, era un abismo oscuro. La historia había terminado, pero el verdadero misterio apenas comenzaba.